Buen día, mi nombre es Esaú Oviedo González, estudio quinto semestre de la carrera de Ingeniería Mecatrónica del Tecnológico de Monterrey en Campus Tampico y a continuación presentaré el reporte final del reto de este semestre, el cual consistió en el desarrollo e implementación de vehículos autónomos mediante control PID y visión artificial, con el objetivo de competir en el Latin American Robotics Competition en la categoría de Very Small Size Soccer. En primer lugar, realizamos las debidas investigaciones de los antecedentes de este tipo de proyectos. Investigamos equipos que existen que han participado y ganado competencias como esta, el cómo armaron sus coches y características de estos. También investigamos a patrocinadores de este tipo de competencias, todo esto con el fin de darnos una idea de cómo empezar a trabajar. Una vez recopilada toda la información necesaria, definimos que necesitábamos una comunicación estable entre todos nuestros componentes, como lo son el controlador, el sistema de visión y la computadora. También debemos tener un buen diseño priorizando la movilidad. Una vez recopilada toda la información necesaria, definimos que necesitábamos una comunicación estable entre todos nuestros componentes esenciales, como lo son el controlador, el sistema de visión y la computadora. También debemos tener un buen diseño priorizando la movilidad, además de realizar la programación de cada una de las funcionalidades y características del coche, como la clase de movimiento, visión, de control, etc. Una vez identificadas las necesidades, continuamos con la selección preliminar de potenciales componentes. Encontramos diferentes opciones de puente H, como los LN298N o el TB662FNG, de reguladores de voltaje como el LM2596 o el AMS1117, motores Pololu de diferente torque y RPM, desde microcontroladores a microcomputadoras como son el SP32, una Raspberry o inclusive una Jetson. Cada componente fue escogido meticulosamente en base a nuestras necesidades. Es por eso que optamos por seleccionar una Raspberry Pi 0 2W, el puente HTB6612, el regulador Mini 560, motor reductor Pololu N20 de 100 RPM, llantas Pololu blancas, mini ruedas, tornillos de 2.5 milímetros, al igual que terlas, pilares de nylon y PLA para el chasis que es impreso en 3D. Bien, ahora para el apartado del árbol de funciones y descomposición funcional, aquí definimos los procesos que ocurren por el lado del software y la electrónica cuando el robot está funcionando. Separamos todo esto en sus funciones primarias, secundarias, terciarias y auxiliares de nuestro sistema, donde cada una apoya a la otra. Por ejemplo, una función primaria es el sistema de percepción y decisión, el cual usa la visión artificial. A este lo apoya la subfunción secundaria de la microcomputadora, la cual es la Raspberry Pi, la cual procesa información, ejecuta visión artificial y lógica de movimiento. A este lo apoya la subfunción terciaria de la cámara, ya que esta captura las imágenes, y esta a su vez lo apoya la subfunción auxiliar de los filtros HCV, que mejoran la detección de posiciones. A lo largo del reto se realizaron distintos modelos del prototipo. Esto debido a que, por ejemplo, desde el prototipo inicial se presentaron interacciones no deseadas entre los componentes electrónicos y mecánicos como interferencias por proximidad y el espacio reducido. También notamos que había una transferencia de calor desde la microcomputadora hacia la PCB debido a que estaban muy cerca, y esto a largo plazo podría afectar nuestro sistema. Además, observamos que los motores transmitían vibraciones directamente a la carcasa, lo que afectaba la estabilidad mecánica. Bien, entonces a continuación podemos observar el primer prototipo y también aquí tenemos su vista explosionada más a detalle. Una vez realizadas las modificaciones necesarias, logramos el siguiente diseño. Un chasis con una distribución estable y eficiente de los componentes. El compartimiento de pilas y sujetador de componentes electrónicos fue diseñado teniendo en mente que pudiera integrar todos los componentes del coche sin que interfirieran entre ellos. La carcasa fue diseñada para proteger a los componentes electrónicos y evitar que estos sufran daño en las competencias. Y bueno, finalmente llegamos al diseño 3D ensamblado, el cual integra todos los componentes mecánicos y electrónicos dentro de él. Todas las piezas del vehículo fueron impresas en 3D con PLA y la verdad es que quedamos muy satisfechos con el resultado. Aquí tenemos una vista explosionada del coche y el diagrama con sus cotas principales. Bien, ahora podemos pasar a los diagramas electrónicos. Para el proyecto diseñamos un HAT, Hardware Attention Top, para una Raspberry Pi 02W, utilizando un puente H para controlar el movimiento de los motores. Para regular la alimentación, empleamos un regulador MIN 560 y a través del puente H controlamos la velocidad de los motores usando los pines PWMA y PWMB. El control del giro de los motores se realiza mediante los pines AIN1, AIN2, BAIN1 y BAIN2, donde aplicamos una lógica binaria. Si uno de los pines AIN está encendido y el otro apagado, el motor gira en una dirección, y si se invierte, gira en la dirección opuesta. Todo esto está conectado a la salida de los motores. Finalmente, agregamos un LED indicador para asegurar que el sistema está correctamente alimentado. Aquí podemos ver el diseño PCB del HAT.
y aquí el diseño 3D del HUD. Ahora, para el punto de fundamentos de control, nuestro sistema está diseñado para ajustar el ángulo y la velocidad del vehículo, permitiéndole orientarse hacia un objetivo usando control PID y retroalimentación por visión artificial, formando un sistema de lazo cerrado. La entrada es el ángulo y la posición del vehículo que se ajustan con respecto a la referencia del objetivo. El ángulo de referencia se normaliza con la siguiente fórmula. La salida es el ángulo actual del vehículo, que se normaliza de la misma forma. Y el error es la diferencia entre la entrada y la salida, calculado dentro del intervalo menos 180 grados a 180 grados. Igual se obtiene con la siguiente forma. Nuestro sistema de lazo cerrado cuenta con tres ganancias fundamentales para su funcionamiento y estabilidad. La ganancia proporcional es un factor constante el cual determina la relación entre la respuesta de salida y el error. El aumentar ese valor aumentará la velocidad de respuesta del sistema, pero también puede hacer que este se vuelva inestable. La ganancia integral determina la fuerza con la que el controlador reacciona con respecto a la acumulación del error. Suma el error conforme pasa el tiempo. La respuesta de este factor va a aumentar a menos que el error sea cero. Y por último, la ganancia derivativa. Este factor anticipa el error futuro basándose en una tasa de cambio. Suele usarse un valor muy pequeño de este ya que es muy sensible al ruido de las señales. También aquí podemos observar el diagrama de bloques en lazo cerrado para el control de los motores, donde tenemos nuestra entrada, la cual es el ángulo de referencia, los tres factores del control PID, la planta y nuestra salida, la cual es el ajuste de los motores. Nuestro sistema necesita eliminar el error en estado estable, responder rápidamente en los cambios de posición de la pelota y reducir las oscilaciones causadas por la inercia en los cambios de dirección del vehículo. Es por eso que decidimos implementar un control PID, ya que nos ofrece un mejor amortiguamiento y reduce la sobreoscilación, ajustándose a los requisitos del sistema. Muy bien, ahora para el apartado del desarrollo de software. El sistema de la computadora central se compone de tres módulos: visión artificial, control cinemático e interfaz gráfica, coordinados por un bucle principal que gestiona la adquisición de imágenes, toma de decisiones y envío de comandos al robot. Para el módulo de visión artificial, este captura imágenes desde una cámara USB colocada de manera cenital al campo. Utiliza un preprocesamiento de imágenes en espacio HSV para segmentar el entorno. Detecta el robot y la pelota mediante segmentación de color y análisis de formas, de rectángulos, del círculo de la pelota. Bueno, entonces ahora pasando al módulo de control, esto lo que hace es calcula la dirección y distancia entre el robot y la pelota. Utiliza un controlador PID para corregir el ángulo del robot y alinear su orientación con el objetivo. Por ejemplo, aquí tenemos los valores del PID que usamos, con un KP de 0.3, un KI de 0.02 y un KD de 0.001. Bueno, por último, la velocidad del robot se ajusta proporcionalmente a la distancia del objetivo. Pasando ahora a la lógica de las trayectorias, el programa permite al usuario definir dos puntos arbitrarios. El punto 1, luego el punto 2 y por último va a la pelota. Bueno, ahora el módulo de interfaz gráfica. Este proporciona retroalimentación visual en tiempo real mostrando la posición y el ángulo del robot, la pelota y el estado operativo, ya sea jugando o en pausa. Además se dibujan vectores hacia los objetivos y se muestra el error angular en pantalla. Bueno, ahora para el grupo principal, este coordina el funcionamiento de todos los módulos, capturando imágenes, calculando movimientos y enviando comandos al robot mediante comunicación UDP. También permite al usuario pausar el sistema, seleccionar nuevos puntos de interés o exportar datos. Ahora para el programa en robot, o sea, la lógica que sigue el robot, este robot utiliza una comunicación UDP para recibir comandos de la computadora central. Controla su movimiento a través de los pines GPIO que gestionan los motores y estos se configuran con un puente HTV6612 para controlar la dirección y velocidad de las ruedas. Bien, ahora para el punto del control del voltaje en los motorreductores. Para pasar del error angular entre el robot y el punto objetivo a una señal PWM se sigue la siguiente lógica. Primero tenemos unas definiciones: el error angular, el término integral, el error del paso previo, la derivada discreta, las ganancias del PID, la ganancia proporcional de la distancia, la posición del objetivo, posición del robot, distancia del objetivo y las saturaciones. Bueno, primeramente, esta fórmula es la que determina el ajuste del ángulo. Después, esta otra fórmula calcula la distancia del objetivo usando las coordenadas del robot y el objetivo. Después tenemos la fórmula del cálculo de la velocidad lineal
la cual pues se ajusta en función de la distancia, donde KD o KPD es una constante que ajusta la velocidad. Después tenemos el cálculo de las velocidades de las ruedas. Se combinan las velocidades angular y lineal para obtener las velocidades de las ruedas izquierda y derecha. Pero antes de enviar esas velocidades a los motores, se asegura que no superen los límites permitidos, los cuales son menos 100 a 100. Muy bien. Después se convierte la velocidad de cada rueda en un valor de PWM, que es el porcentaje del tiempo que la señal estará activa. Finalmente, el voltaje que se aplica a los motores se calcula multiplicando el ciclo de trabajo PWM por el voltaje de alimentación del motor. Y justamente aquí lo tenemos, es el ciclo de trabajo PWM por el voltaje de alimentación del motor. Aquí está. La dirección del motor está dada por invertir la polaridad internamente. Formalmente, el voltaje efectivo sobre cada motor reductor se expresa de la siguiente manera: el voltaje en la izquierda y el voltaje en el motor de la derecha. Bien, ahora para el apartado de la implementación del sistema con módulo de control integrado. Como mencionamos antes, el sistema es de lazo cerrado. Y bueno, el módulo control envía velocidades vía UDP y después el sistema mide el nuevo error con el módulo de visión artificial. Después el controlador usa ese error para generar una nueva acción correctiva, haciendo que cada iteración ajuste el movimiento del robot. Para sintetizar nuestro sistema de control implementamos dos estrategias. La primera fue el método de Ziegler-Nichols, que consiste en llevar el sistema al borde de la inestabilidad para encontrar el periodo crítico y la ganancia crítica, y con esos valores se calculan directamente los parámetros del PID. También usamos el método heurístico, en el cual después de obtener los parámetros iniciales con Ziegler-Nichols aplicamos unos pequeños ajustes de manera empírica. Esto significa que probamos distintas configuraciones, observamos la respuesta del robot, veíamos si oscilaba, reaccionaba lento o si se estabilizaba, y con base en eso volvíamos a calibrar hasta obtener una respuesta más estable. Y bueno, también tenemos nuestra interfaz, la cual nos dibuja un vector hacia el punto de interés, sino que para este caso es una pelota naranja, y nos muestra el ángulo de error con respecto a la pelota y el estado de juego, si está jugando o si está en pausa. Para la sintetización con el método de Ziegler-Nichols para la corrección del ángulo, como mencioné anteriormente, debemos encontrar una ganancia que nos diera una respuesta oscilatoria con amplitud constante, la cual para nuestro caso tuvo un valor de 0.6. El periodo crítico se calcula dividiendo 2 pi sobre omega u, donde omega u es la frecuencia crítica del sistema. Ahora, viendo el periodo en la siguiente gráfica, obtenemos que este es de 11 segundos. Con esto se calcula la frecuencia crítica, la cual es de 0.57 radianes sobre segundo, y con esto obtenemos el periodo crítico, el cual es de 11 segundos. Ahora, sustituyendo estos valores en la tabla anterior, obtenemos un KP de 0.27 y un KI de 9.16. Con estos valores obtuvimos el siguiente comportamiento del sistema. A continuación vemos la gráfica de respuesta del sistema con el control PI, la cual nos presenta un comportamiento bastante errático al momento de ajustarse a la entrada, resultando en un control inestable. Y eso mismo lo podemos observar en la gráfica del error. Como pudimos observar, el comportamiento de nuestro sistema usando el método de sintonización de Ziegler-Nichols presenta una salida inestable, la cual no es conveniente para nuestro sistema. Por lo tanto, decidimos no aplicar este método para el seguimiento de trayectorias. Ahora aplicamos el método heurístico primeramente para la corrección del ángulo, donde mediante prueba y error obtenemos los siguientes valores: un KP de 0.3, un KI de 0.02, un KD de 0.001, y con estos valores la respuesta del sistema fue la siguiente. También podemos observar la gráfica de la respuesta del sistema, donde vemos como al principio presenta una gran oscilación hasta que tiende a estabilizarse abruptamente. En la gráfica del error del ángulo es igual, donde podemos observar cómo llega a un error de aproximadamente 60 grados antes de alinearse de manera abrupta a 0 grados con respecto a la pelota. Después, al haber comprobado que este método dio buenos resultados para nuestro sistema, procedimos a aplicarle funciones de seguimiento de trayectoria, siendo que utilizamos los mismos valores del PID y la velocidad depende de la distancia a la que se encuentra el robot del punto asignado. El robot debe seguir 2 puntos, primero va al punto 1, después al punto 2 y de ahí va a la pelota. Aquí podemos ver cómo se comportó. Y la respuesta del sistema es la siguiente. Justo como podemos ver, la pelota se colocó con una diferencia de 130 grados con respecto al ángulo hacia el que ve el robot. En la gráfica podemos observar cómo oscila un poco antes de alinearse con la pelota.
De igual forma, para la gráfica del error, podemos observar cómo el sistema tarda un pequeño tiempo antes de oscilar para posteriormente alinearse con la pelota. Para un mayor entendimiento del sistema, se analizó el comportamiento del sistema en MATLAB. Se importaron los datos a MATLAB desde Excel con el comando readTable, luego se eliminó el ruido mediante dtrain, y posterior a la depuración se obtuvo la función de transferencia estimada con la función TF. Entonces nos dio esta función de transferencia. Después, con el comando compare se realiza una comparación de los datos reales con los obtenidos al simular la función estimada. En esta gráfica podemos ver que el ajuste es del 90.91%, con lo cual podemos concluir que el modelo explica la mayoría de la dinámica observada y coincide con la mayoría de los datos experimentales obtenidos. Ya para concluir, este proyecto junto con la competencia en Monterrey fueron experiencias muy enriquecedoras. Nos permitieron profundizar en lo que es el control, entenderlo y aplicarlo. Considero que esto es un gran diferenciador entre nosotros los ingenieros. La sintonización de señales en un sistema que incluyó componentes mecánicos, electrónicos y de edición fue un reto sumamente interesante que a mi parecer sí nos aportó mucho. Bueno, ya para finalizar, el proyecto nos ayudó a entender mejor los principios del control automático y mejoró nuestras habilidades técnicas y analíticas para enfrentar problemas de ingeniería en el mundo real. Muchas gracias.